Vamos con trabajo y energía. Dice, un coche de 1200 kilogramos se impulsa por una rampa de 5 grados. La fuerza de rozamiento tiene sentido opuesto al movimiento del coche y tiene un valor de 524 newton. En el camino, dice, se aplica al vehículo una fuerza F que lo impulsa hacia adelante. Además de estas dos fuerzas, también actúa el peso y la fuerza normal que está dirigida perpendicularmente a la superficie del camino. La longitud del camino hacia la rampa es de 290 metros. Dice, ¿cuál debería ser la intensidad de la fuerza F para que el trabajo neto realizado por todas las fuerzas que actúan sobre el coche sea de 150 kilojulios? Bueno, chicos, entonces este es un problema de trabajo que tiene que ver con plano inclinado. Lo expliqué en clase, Lea, Adiel, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos el vehículo, ¿cierto? El coche, que está en una rampa que tiene un ángulo de ¿cuánto? 5 grados y se va a desplazar por una distancia, por acá, de 290 metros. Para poder hallar esa fuerza, que es la que me están pidiendo, pues vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para ponerlo en contexto. Entonces tenemos la normal, que es perpendicular a la superficie, tenemos el peso que apunta hacia abajo, tenemos la fuerza de rozamiento que va en contra del movimiento y dice que a mitad le aplicamos una fuerza para que el vehículo, el coche siga su desplazamiento. Teniendo en cuenta esto, pues vamos a colocar el plano cartesiano. Entonces aquí he elegido este es el eje Y obviamente la superficie sería el eje X. Como ustedes pueden notar, ¿sí? Todas las fuerzas, les decía yo a Elías, a Pinto, que me dijera cuántas fuerzas había. Hay 4 fuerzas, pero hay una de ellas que no está orientada en ninguno de los dos ejes, y este es el peso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el peso? Pues la vamos a descomponer en X y en Y. Entonces, si apuntamos la cabeza vector hacia el eje, recuerden que el peso es masa gravedad, ¿cierto? La cabeza del vector al eje Y, tenemos entonces la componente del peso en el eje Y, que es masa gravedad por coseno. Este es el ángulo teta, que es este mismo. Y si apuntamos la cabeza del vector al eje X, obtenemos entonces, fíjense, en la componente del peso en X, que es masa, gravedad, seno del ángulo. Entonces ya tenemos las dos componentes de este peso, entonces quitemos el peso. Y ahora sí todas las fuerzas, fíjense, están orientadas, ya no hay 4, sino que hay 5, porque el peso se dividió en dos, una en X y otra en Y. Listo. Entonces, continuemos, Nicole. Nos dice que el trabajo realizado debe ser igual a 150 kilojulios, que equivale a ¿cuánto? A 150.000 julios. Recuerden que kilo es 1000, entonces 1000 por 150 nos da el valor de 150.000 julios. Ahora, este trabajo neto es el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, pues sería el valor de la fuerza de rozamiento, que es 524 multiplicado por la distancia recorrida, que es 290. Y obviamente es negativo porque va en contra del movimiento y eso nos va a dar menos 151.960 julios. Ese es el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Ahora, ¿cuál es el trabajo realizado por la componente del peso en X? ¿Qué es esto? Va a ser igual a la fuerza, recuerden que es masa, gravedad por seno, esta es la fuerza, por la distancia que es 290. También negativo porque va en contra del movimiento. Fíjense la cabeza del vector hacia donde apunta. El coche va para allá y la fuerza está apuntando en sentido contrario, por lo tanto ese valor también es negativo de ese trabajo. ¿Y equivale a cuánto? A menos 297.236 julios. Y falta un último trabajo que es el que realiza esta fuerza, que es ¿qué? Fuerza por distancia. Recuerden que la fuerza no la tenemos, que es una incógnita, que es la que nos pregunta el problema, por la distancia que es 290. Listo. Recuerden que la normal no realiza trabajo y que la componente en X tampoco realiza trabajo. Ahora, este trabajo neto es la suma de estos 3 trabajos. Este valor con este valor, ¿sí? Más este valor. Entonces lo puedo expresar de la siguiente manera. 290F menos, yo sumo este valor lo sumo con este y nos da menos 449.196. Y eso debe ser igual a ¿qué? A 150.000. Este señor que está negativo pasa a sumar de este lado, entonces nos quedaría 290F, ¿cierto? 290 fuerza, va a ser igual a ¿qué? A 599.196. Estoy sumando esta expresión con esta porque esta pasa a este lado con signo
positivo. Y finalmente, el valor de la fuerza es dividir esta expresión 599.196 entre 290. Y hoy obtendremos la fuerza que es de ¿cuánto? 2066.2 newton. Esta es la fuerza que se le debe aplicar al coche para que el trabajo neto sea de ¿cuánto? De 150.000 julios o 150 kilojulios. Chicos, finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.